Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo webinar de Cohen. Hoy nuevamente vamos a estar compartiendo con Martín Polo, a quien saludo, a Juanjo Vázquez, a quien también le hago extensivo un gran abrazo, un codito, porque todavía seguimos en cuarentena. Vamos a estar dialogando en este webinar hoy 3 de septiembre sobre qué. Tuvimos el canje and now what, porque la verdad que cuando uno esperaba finalmente que la Argentina retomase el camino de la ortodoxia, tuvimos la muy buena noticia de un canje exitosísimo y sin embargo los activos argentinos, desde el anuncio del acuerdo allá por agosto con los acreedores, ha tenido una mala performance en un contexto global que ha empezado a tornarse por momentos favorable para activos como los nuestros. Y para eso, ¿qué mejor que entablar un diálogo primero con nuestro economista de cabecera, con Martín Polo, para el cual yo tengo preparadas 3 preguntas, cuyas respuestas servirán para que luego, con Juan José, veamos qué alternativas o qué estrategias podemos proyectar a un mes, porque recuerden que el largo plazo en Argentina son 30 días, 60 si nos apuramos un poco. Pero bueno, las 3 preguntas ya se las anticipo, es un plato fuerte. La primera tiene que ver con las reservas del Central. Es un clásico, pero es un clásico que se volvió o ha tomado una dinámica bastante preocupante. Hay un montón de números dando vueltas sobre cuántas reservas le queda al Central. Acá vamos a tratar de nuevamente clarificar qué es lo que tiene de munición el Banco Central, si eso alcanza, qué pasa con el dólar solidario, con los 200 de cupo que todavía tenemos, si lo van a bajar a 40 o lo van a cerrar. Después de eso vamos a hablar de algo muy importante, que es el nivel de actividad económica. Todas las economías que están saliendo o han salido de la cuarentena y que implementan otro tipo de medidas están teniendo una recuperación. Desde Brasil, Estados Unidos, Europa, ni hablar de Asia emergente. Esto es Corea, Taiwán y China. ¿Y la Argentina en qué situación está? Estamos teniendo un repunte de la actividad, estamos teniendo una recuperación. Y esta pregunta es importante porque nos va a permitir responder la tercera, que creo que es muy relevante a la hora de entender la dinámica de la inflación y del tipo de cambio, que es el déficit fiscal del 2021. Ustedes sabrán que sin crecimiento no hay recaudación, o no hay crecimiento en la recaudación, y eso obliga al gobierno a tomar deuda en lo posible y en el peor de los casos a emitir pesos. Bueno, con estas 3 preguntas damos inicio a un ping-pong con el amigo Martín Polo y arranquemos con las reservas. Primero, ¿qué son las reservas? Yo veo las reservas 43.000 millones, no estamos tan mal, pero después me dice que las reservas netas son 8.500. Después de ahí deducen, no, el oro no entra, el oro sí entra. ¿Cuáles son las reservas del Central y cómo estamos para enfrentar este septiembre de ventas del cupo de $200? Bueno, ahora buen día a todos. Gracias nuevamente por la invitación. Bueno, mira, Diego, las reservas hoy son brutas, lo que sale diariamente por el Banco Central son 42.800 millones aproximadamente. Eso es las reservas brutas. Ahí entran todos los activos del Banco Central. Ahora bien, a esto le tenés que netear reservas que no son tuyas. O sea, que si bien son activos externos, no serían parte de ese poder de fuego inmediato que tiene el Banco Central. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, tenemos 20.000 millones aproximadamente de operaciones de pases con otros bancos centrales en moneda extranjera. Dentro de esos 20.000, ahí encontrás los famosos 18.500 del swap con China. Después de ahí tenés los encajes en moneda extranjera, digamos, que son parte de los depósitos en dólares del sector privado, o sea que eso no es del Banco Central. Fíjate que ante una salida de depósitos como la que tuviste después de las PASO del año pasado, obviamente las reservas te cayeron como un piano porque la gente sacó los dólares de sus depósitos y los bancos tuvieron que afrontar esa salida, digamos, sacando los encajes que tenían en el Banco Central. Entonces, eso suman otros 11.000 millones de dólares aproximadamente, 11.500 más o menos, y después tenés operaciones con el banco, con el BIS, que es el Banco Central de los bancos centrales, son más o menos 3.000 millones más, y eso te da una cuenta aproximada de unas reservas netas de 8.000 millones de dólares. Ese es
la cuenta que uno hace, pero más allá de que algunos, a ver, no estoy de acuerdo en sacarle el oro, porque el oro, si querés, lo vendés y tenés $2 a los 2 días, incluso si vos querés, también podés vender, usar parte de esos encajes en dólares y después lo reponés con la venta de otro activo. O sea que para mí el número a mirar es el 8.000 millones, y ahí tenemos una cuestión. Primero, bueno, tener en cuenta cuánto es el saldo, digamos, de cuánto es, por dónde, cuál es el número sobre el cual pivotear. Y el segundo punto es cuál es la dinámica de estas reservas. O sea, tomen las que vos quieras, la definición que vos quieras, en todas te va a dar una caída muy fuerte, o por lo menos muy fuerte, considerando que estamos en un escenario de cepo y recesión. Obviamente, cuando vos los comparás con la crisis de balance de pagos que tuvimos en los últimos 2 años, no es una caída estrepitosa en las reservas, ¿no? Entonces, lo que nosotros ahí vemos es que las reservas netas que previo a la pandemia estaban arriba de los 10.000 millones, hoy están por debajo de los 8.000 millones, con una tendencia a la fuerte caída. Básicamente en agosto perdiste 1.200, ¿no? Entonces, vos haces la cuenta, de acá todos los meses no podés seguir perdiendo mil millones de dólares de reservas netas, básicamente porque cuando vos te metés a los motivos de los cuales vos te hacen perder esas reservas, decís, bueno, ¿qué va a pasar cuando la economía empiece a reactivar, ¿no? Cuando empiece a salirse de la cuarentena? Obviamente la demanda de dólares va a ser mucho mayor por otros canales, principalmente las importaciones y el turismo, ¿no? Entonces, está claro que en este contexto de perder 1.000 millones de dólares de reservas netas y empezar el 2021 con reservas netas en torno a los 3.000, 4.000 millones de dólares, te deja en una situación para el Banco Central muy débil, considerando que en el 2021 vas a tener que usar, el resultado del mercado cambiario va a ser mucho peor al de este año, básicamente porque vas a tener menor saldo comercial, salvo que tengamos un nuevo shock de términos de intercambio, con lo cual eso no está en el tintero hoy en día, al tiempo que vas a tener mayor demanda por turismo, porque básicamente, aún asumiendo un escenario muy bajo de la cuenta de viajes, vos vas a tener que afrontar una demanda neta de divisas por esos conceptos en torno a los 600 millones de dólares, los cuales hoy tenés solamente 150, ¿no? Multiplicar eso por Perdón, 12, es decir, sí, me parece muy relevante justo este punto, porque tampoco tenés los dos, se te va a caer mucho la demanda o la oferta de dólares por turismo debido a la brecha. Mucho del turista va a terminar yendo al mercado informal para no convalidar los 70 y pocos pesos que le darían por el dólar oficial. claro, sí. De todas maneras, la cuenta de turismo, la oferta no te mueve el amperímetro, digamos. Ok. Lo que te mueve el amperímetro es la demanda, sobre todo en el mercado liquidado. Es decir, el turista es como que nunca entró, nunca tuviste una oferta grande de turismo, de turismo. Es decir, no es que hoy, por la pandemia, Argentina padece la falta de oferta de dólares de viajeros que vienen a Argentina. Eso, ponele que el año pasado tenías una oferta de 100, bueno, hoy tenés una oferta de 20. No te cambia el número, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está el kit de la cuestión de cómo sigue Argentina de acá en más, ¿no? Entonces, cuando empecemos a ver, bueno, ¿cómo hace el Banco Central para dejar de perder 1.000 millones de dólares por mes? Obviamente es una dinámica muy preocupante porque lo vemos todos, es decir, todos vemos que en apenas 2 días el Banco Central perdió 200 millones de dólares, ¿no? Es lo que da septiembre. En 2 días de septiembre. Y en agosto habíamos empezado con la misma visión, ¿no? Pensando que la caída de los primeros meses de agosto obedecía a la demanda por dólar ahorro, ¿no? Porque la gente supuestamente cobra su salario, se renueva el cupo y va y compra esos dólares. Bueno,
En septiembre, ¿qué pasó? En agosto pasó esa semana y pasó en todas las semanas siguientes. Es decir, en todas las semanas el Banco Central vendió fuerte. Y cuando uno descuenta eso por el agro, es decir, si vos decís, bueno, el Banco Central vendió 400, pero el agro me liquidó 400, es decir, hay alguien que se lleva 800 millones de dólares por semana. Entonces ahí tenés tres componentes importantes, que es la dinámica que uno tiene que ver. Obviamente está el dólar ahorro, que para que te des una idea, el dólar ahorro cuando empezó, acudían al mercado 500.000 personas a comprar ese dólar. Y cuando uno podía hacer la cuenta de máxima que podía ir a comprar ese dólar, decía, bueno, 3,5 millones de personas, que fueron las que en el peor pico de la crisis del año pasado compraron dólares. Entonces uno hacía la cuenta, bueno, se me van 500, 550. Bueno, la mala noticia es que no fueron solamente 3,5 millones de personas del escenario más pesimista que uno podía prever. Fueron ya 5 millones de personas. Es decir, se multiplicó por 10 la gente que va al mercado a comprar esos 200 dólares. Entonces, una demanda que vos las tenías en 500, ya le pones un escalón más, ya tenés 1.000 abajo. Ya empezás todos los meses 1.000 abajo y creciente, ¿no? Digamos, pues, acordate que hay 11 millones de gente que puede estar en condiciones de comprar esos dólares, ¿no? Porque son gente que tiene cuenta en los bancos, todo mayor de edad tiene derecho a comprar sus 200 dólares. Entonces, Ahora tengo una consulta, Martín. Perdona que te sí, interrumpa, me interesa la económica. Por esta dinámica que mencionás, teniendo en cuenta que probablemente la vacuna, ayer nuevamente Anthony Fauci, que es el asesor de Donald Trump para el tema de salud, volvió a afirmar que los resultados vienen bien y que tendremos la vacuna para antes de fin de año. Y de hecho, como te decía, Donald Trump avisó a los 50 estados de la Unión que se preparen para empezar a vacunar el mes que viene. A ese ritmo estamos. Entonces ahí uno podría suponer que uno podría viajar y se abrirían los aeropuertos, pero en enero. Lo que yo veo es que puede el gobierno llegar a administrar esta pérdida de 1.000 millones hasta enero. En enero entraría la cuenta de turismo que mencionás y la reactivación económica. Siendo al tema de actividad económica, porque me interesa para después atacar la parte fiscal y entender cómo viene el déficit del año que viene. ¿Cómo estás viendo vos la actividad económica, teniendo en cuenta los datos que pudiste ver de agosto de recaudación, por ejemplo? bueno, mira, la actividad, después déjame volver al mercado cambiario que quería, para cerrar el punto, pero en cuanto a materia de actividad, lo que uno ve tuviste el rebote natural en mayo y junio, producto de que fábricas que vos tenías o negocios que tenías cerrado, durante 2 meses abrieron. Obviamente la base de comparación, eh, el kiosquero que vendía 10 paquetes de pastilla en marzo, pasó a vender nada a pasar de vender 5 en junio. Y eso fue lo que te generó ese rebote que uno ve en el EMAE, ¿no? Esa es como esa especie de B corta, que esa B corta que no llega a ser B corta, sino, como venimos insistiendo, raíz cuadrada. Esperemos que sea una raíz cuadrada y no una W. Por el momento asumamos que es una raíz cuadrada, en el cual uno ve que la actividad en julio ya mostró signos de fatiga de ese rebote, y agosto con los datos de recaudación, a lo que le sumamos la demanda de energía que publica Camesa, que es un indicador, si bien no es exacto en cuanto al punto que te va a dar lo mismo que el EMA, es un indicador adelantado de cómo va viniendo el nivel de actividad, y uno ve que julio y agosto quedó flat, digamos, se quedó ahí, como que se quedó sin envión. ¿A eso qué le sumamos? Le sumamos que la cuarentena sigue hasta septiembre, y como vos bien decís, si bien la vacuna en el mundo va por otro carril, en Argentina es difícil pensar que con 1.000, no sé ya cuántos muertos tenemos por día, o por 10.000 contagios por día, podamos tener una actividad normalizándose en septiembre y octubre. Por lo tanto, varias de las cosas que uno suponía que en el tercer trimestre vas a tener como una meseta en cuanto al nivel de actividad, bueno, hoy vamos a ver que la actividad va a ser menor a eso previsto, ¿no?
Entonces, resumiendo tu pregunta, la actividad está mal, estás teniendo un nivel de caída del PBI, a mí me da en torno a julio y agosto, en torno al 15, 12, 15%, por ahí vamos a andar. Entonces, yo creo que caímos un 20 en el segundo trimestre, pasar a un 15 en el tercero es poco auspicioso. Entonces, de la actividad no vas a tener no tenés buenas noticias en el corto plazo y difícilmente puedas tener, si se consolida esto que estamos viendo en materia inflacionaria, que si bien después lo vamos a tocar, digamos, ya la inflación empieza a recalentarse un poco, obviamente esto va más rápido que las demandas salariales. Vos pensás que vamos a tener un desempleo en el segundo trimestre supuestamente arriba de 15 puntos, ¿no? Digamos, si querés, bien, digamos, incluso disimulado, ¿no? Porque acordate que cuando miden el desempleo, el INDEC te llama y te dice, ¿buscaste trabajo en la última semana? Y si estás en cuarentena, no salí a buscar trabajo. Entonces, vas a tener todos esos truquitos, entre comillas, no quiero ser peyorativo con la medición del INDEC, pero sí tener en cuenta en qué números, cómo analizar los números en un contexto de cuarentena, ¿no? Vas a tener muchos indicadores que en ese contexto te van a ir ayudando. Pero dicho esto, vos vas a tener con aceleración inflacionaria en el cual el salario real va a seguir perdiendo cada vez más. Y vuelvo al otro punto, no solo vas a tener con esta aceleración inflacionaria una caída en otro llamado de alerta al nivel de actividad, sino que te va a empezar a deteriorar una variable en el cual el Banco Central se siente cómodo, que es con el nivel del tipo de cambio real, ¿no? Hoy el tipo de cambio real, cuando uno hace la media histórica, decís, bueno, estos 75 lo descuento por inflación, estás más o menos en el nivel histórico. Ningún banquero central te va a decir que estamos atrasados, pero hacen esa cuentita y le da. Bueno, ese tipo de cambio real con la aceleración inflacionaria y un banco central que va a apostar, o creemos que puede seguir abrazándose a esta devaluación modesta mensualmente del oficial, va a hacer que ese indicador te empiece a caer, ¿no? Nuevamente. Entonces vos ahí vas a tener caída del nivel de actividad, vas a tener reservas netas que por lo que te dije antes van a seguir cayendo. Es decir, difícilmente ya a septiembre ya lo perdiste. Ya con el dólar ahorro, ya el que compró, ya 1000 se te van. Digamos, esta semana, digamos, por más que anuncies algo, anunciarás algo mañana. Yo no creo que hoy a la tarde anuncien algo. O sea que vas a tener esos 1000. Los importadores se te van a seguir tirando de palomita ese tipo de cambio oficial. Y los exportadores, algo que llamo la atención, que es, bueno, en agosto no solo perdiste muchas reservas porque la gente demandó dólar ahorro, las empresas pagaron deuda y los importadores te demandaron divisas. También tuviste pérdida porque la oferta de los exportadores te cayó un 30%, no es un dato menor. Y ya arrancó septiembre con liquidar, para que te des una idea, liquidaron a razón de 70, venían a razón de hace 15 días, a razón de 110. O sea, toda esta dinámica que te estoy contando la ven todos. Entonces, acá el que no corre vuela. Entonces, obviamente, esa abstención, el escenario que uno plantea de mediano plazo de los acontecimientos, obviamente cada vez que va entrando la información se te va corriendo más para adelante, porque todos lo ven, entonces nadie es un iluminado que ve lo que nadie ve. Digamos. Uno ve la tendencia y ves, bueno, en la primera semana de julio el Banco Central perdió 150, en la primera semana de agosto perdió 300 y en la primera semana de septiembre vamos a camino a perder 400 o 500. O sea, Claro. los acontecimientos te Si van no a ir, llegamos, sí. por ahí yo me pongo muy optimista si ya te digo, bueno, podrán controlar la situación que es básicamente seguir devaluando al mismo ritmo, seguir perdiendo 1.000 millones. Lo que vos me estás contando es, no sé si tienen hasta enero, suponiendo que en enero se produce algo mágico, ¿no? Dejemos al lado, aceptame que el 6 de enero sigan los Reyes, no sé, por ahí traen algo. Yo lo que veo es que se está acelerando porque esa devaluación no alcanza por la inflación que vos mencionás,
lo que hace más atractivo todavía los $200, porque están atados al tipo de cambio oficial, lo que hace más atractivo para el importador y lo que hace más reticente al exportador. Digamos, la dinámica se vuelve mucho más complicada. Para ir cerrando, si le doy espacio a Jota para hablar ya de mercados, y esto es lo que voy a hablar con él, porque me pareció muy interesante que el mismo día que anunciaban el canje exitoso con una adhesión del 93,5, que aplicando y sacando alguna serie de bonos en euros te da 99, lo importante es que Argentina no va a tener un problema de holdouts, y eso no es menor. Por lo cual, si así las cosas, puede volver a los mercados. Pero ese mismo día anunciaban que el presupuesto iba con un déficit de 4,5 puntos, de déficit primario. ¿Cómo lo ves de consistente de lo macro? Yo lo hablaré con Jota si le parece que el mercado le dio valor, le dio importancia o es un número más. ¿Vos cómo lo ves? ¿Es realizable? ¿Implica un fuerte ajuste? ¿Qué hay detrás de ese número? Bueno, mira, obviamente uno hubiese esperado un resultado, un proyecto mucho más ambicioso en cuanto a la reducción del déficit, más con la impronta que ponía el ministro en cuanto a la sustentabilidad de la deuda y demás. Y entonces sabemos que no podés bajar la deuda si aumentás continuamente el desequilibrio fiscal. Entonces, ese 4,5, a ver, yo primero vamos a tener un poco más de precisiones el 15 de septiembre cuando entre el proyecto de presupuesto al Congreso. Ahí le vamos a contar las costillas al escenario que tenga el gobierno, ¿no? Pero bajo los supuestos, bajo estas informaciones puestas, si querés, que nos dan, el ministro decir 4,5. Bueno, uno puede decir, bueno, este año vas a estar entre 7, pongamos 7 para este año. Acordate que hasta julio fue 4, de los cuales esos 4, la mitad fue por COVID. Es decir, no es cierto que vos tenés un desequilibrio fiscal culpa del COVID nada más. Obviamente el COVID te lo expandió mucho y el hecho de que para el año que viene, donde supuestamente no tengas el problema de la pandemia, cuarentena, como le quieran llamar, bueno, decir 4,5 del primario es un montón, digamos. Es decir, no ajustaron nada. Y dentro de ese no ajustaron nada, digamos, es un poco mentiroso, porque vos para llegar a ese 4,5, fíjate que vos vas a llegar a ese 4,5 habiéndole ajustado a los jubilados, ¿no? No es un dato menor, es decir, el gasto en jubilados este año, el año que viene te va a caer casi un punto si es las fórmulas que ellos se está viendo. Vos ahí, la madre del borrego del déficit fiscal del año que viene van a ser 2. En principio toda la obra pública que no están haciendo este año la van a hacer el año que viene, y al mismo tiempo el gran monstruo que vuelve a aparecer en Argentina son los subsidios. Los subsidios, pensá que lo terminaste en casi en 1,5 puntos en 2015, este año van a ser casi 3, y el año que viene van a ser casi 4, ¿no? Entonces, nuevamente vos ponés una dinámica al gasto que después te va a ser difícil de contraer. Entonces, vamos a ver eso hoy por hoy el 4,5 parece mucho bajo los supuestos que ellos dicen que va a haber. Entonces tendríamos que ver ahí por dónde viene. Si es el 4,5, ya yo no sé el mercado cómo lo va a ver, eso J después lo va a decir mucho mejor que yo, pero si el mercado analiza la sustentabilidad para ver las cosas, bueno, un 4,5 es difícil de sostener en mucho tiempo, ¿no? Perfecto. Así que ese es lo que te puedo decir del resultado fiscal, que quizás, bueno, obviamente la próxima reunión vamos a tener más precisiones, pero desde el vamos me parece poco ambicioso. Bueno, gracias por la macro. Ahora vamos a la parte que importa, vamos al bolsillo, vamos con Jota, que es el que lo cuida, el que siempre nos da alguna luz de optimismo. Escuchaste el panorama que planteó, la dinámica. Me gustaría que me des tu opinión, tu lectura de por qué desde que se anunció el acuerdo con los principales acreedores, hace ya un tiempo atrás, 3, 4 semanas, hemos tenido tan mala performance. En general se dice, J, que el mercado hay que comprar con el rumor y vender con la noticia, pero creo que se pasaron de venta con la noticia. Me gustaría ver ese tema y después tu opinión sobre esta nueva capacidad que tiene el Banco Central de intervenir, de que podría intervenir en el contado con liquidación vendiendo los bonos que canjeó.
desprendiéndose de su posición de bonos, ¿no? Cosa que hasta el canje no tenía. Sí. Bueno, Diego, es verdad, la verdad que me sorprendió cómo reaccionaron los activos argentinos después de conocido la noticia de la aceptación del 93,5% del canje. Tenemos que tener en cuenta que la posición técnica de bonos argentinos en las carteras de los fondos internacionales era muy alta. Venían de niveles de 25 dólares de paridad. Hay muchos que habrán aprovechado la noticia del canje para o tomar ganancias si es que entraron en niveles de 25 dólares de paridad, o de alguna manera cerrar posiciones dado cómo estaba sobreponderada la cantidad de títulos argentinos en sus carteras. Y lo que se vio es que la noticia no generó demanda. A la oferta que se generó por el sell the news no hubo demanda, y se vio más que nada en las acciones, ¿no? El Merval terminó cotizando 360 dólares. Es verdad que tenemos que verlo también con una muy alta correlación con el resto de los activos LATAM. Brasil terminó cayendo mucho las acciones en los últimos tiempos. El real tuvo un spike en niveles de 5.60, ahora volvió a apreciarse con las noticias dentro de todo de que van a continuar con la agenda de ajustes fiscales y bueno, que Guedes se quede en el gobierno. Ahora estaba cotizando en niveles de 5.32. Y me parece que puede llegar a ser esa una de las razones. Obviamente, por otro lado, los bonos, ten en cuenta que el mercado, como está en medio del proceso del canje, hay muy poca liquidez. Tenemos los yield dentro de todo, lo que son los bonos ley internacionales. La cotización en el mercado local está suspendido, afuera no se opera casi nada. Tenemos lo que son los bonos en dólares, legislación argentina, que cotizan todavía las series anteriores, el AIRE24, el AO20, el LICA en niveles de 12,5, están en periodo de aceptación tardía, que vence el 15 de septiembre, arrancó el 2 de septiembre y terminaría liquidando, si mal no recuerdo, el 18 de septiembre. Y ya empezaron a cotizar los bonos en la modalidad buena NIF, los nuevos bonos, con liquidación y entrega en operaciones que no son garantizadas por el mercado de valores, el lunes 7 de septiembre. Bajo los precios que empezaron a cotizar, con poco volumen, salvo el TX26, están convalidando rendimientos de 12,5, 12,5%. Ahora bien, ¿qué puede llegar a pasar a futuro? La realidad, teniendo en cuenta lo que rinden los países triple, o sea, los high yield triple C norteamericanos, que están en niveles de 9,5, soberanos triple C, que también están en niveles de 10, me parece que por lo menos hasta niveles de 11% podríamos ir una vez que termine de liquidarse y de cerrarse todo el proceso del canje. El mercado internacional todavía nos sigue ayudando. Hay que ver las variables locales, obviamente hay datos muy preocupantes, como el que vino comentando Martín respecto a cómo están las reservas y la situación del dólar comercial, que no lo quieren ajustar, con lo cual el ajuste va a terminar siendo por cantidades, más ahora que vamos a un periodo de un poco de iliquidez por liquidaciones en el agro. Y bueno, tenemos que ver cómo va a evolucionar el dólar financiero, ¿no? Que es el que dentro de todo no juega en las variables a los activos locales, que es el dólar cable y el dólar MEP. El dólar cable terminó cerrando en niveles de 125, si uno lo ve por la cotización de los ADRs y los CDRs, está en niveles por tipo de cambio real multilateral de 200 puntos, está a niveles altos, acordémonos, más que nada como para tener de referencia en términos históricos. Máximo de la crisis del 2001 ha llegado a ser 210, que convalidaba los 135 pesos por dólar hoy, al que llegó a estar cotizando el dólar cable hace poco. Máximos de la segunda presidencia de Cristina, convalidaba tipo de cambio real multilateral de 180, que son unos 115 pesos por dólar hoy. Y bueno, hay factores que vamos a ver cómo evolucionan a futuro, ¿no? Pero si el real dentro de todo nos ayuda
y comienza a apreciarse teniendo en cuenta la devaluación real que hubo de casi el 25% con la suba del tipo de cambio nominal. Ya la emisión del Banco Central para financiar el déficit, los datos fiscales, los datos que se conocieron del Banco Central demuestran que en agosto, por adelantos transitorios y reparto de utilidades, la emisión fue de 40.000 millones a comienzos de agosto contra un promedio de 290.000 millones de pesos de abril hasta junio, y comienzan a absorber pesos con colocaciones en el mercado financiero. Déjame comentar que en septiembre y octubre los vencimientos de deuda en pesos del sector privado oscilan entre 100.000 millones de pesos y 110.000 millones de pesos, suben fuerte a partir de noviembre, con lo cual si mantenemos un ritmo, en junio hicieron colocaciones de pesos por 225.000 millones de pesos. Si el Tesoro empieza a absorber los pesos con colocaciones de bonos en pesos, ahí dentro de todo podés tener cierta estabilidad, por decirlo de alguna manera, en el dólar cable y en el dólar MEP, que te va a ayudar obviamente para valorizar los activos locales, teniendo en cuenta cómo está. Pero obviamente son circunstancias difíciles, siempre la probabilidad de que salga mal existe, y bueno, habrá que manejarse con stop loss. Cuando mirás la parte de la emisión de pesos de instrumentos del gobierno y uno miraba el balance de los bancos, si no me equivoco fue el Banco Macro que incrementó sustancialmente la posición en bonos que ajustan por ser. ¿Vos le seguís viendo valor? Porque la curva, cuando uno mira la curva a ser, está muy con una pendiente positiva. Sí. Obviamente los movimientos largos te pagan 5 puntos, 6 puntos arriba de inflación. ¿Seguís viendo atractivo ahí para no convalidar el contado con liquidación en niveles tan elevados? ¿O crees que puede generarse algún ruido en estos instrumentos? Mirá, no, en el corto plazo no creo que haya ruido. Como bien sabés, lo venimos comentando, ¿no? La posibilidad de canje en el periodo temprano de bonos en dólares por TX26 o TX28 era una muy buena alternativa que, bueno, empezó a operarse muy fuerte en el día de ayer con buena NIF. Acordate que la relación de canje te daba un bono SER más una TIR de 8,5, ha llegado a dar casi 9 en algunos casos. Con la operación de ayer estaba dando niveles de 5,50, un poco por debajo de lo que rinde el DICP, que era el objetivo que habíamos marcado como primera instancia de apreciación, cotizando en niveles de 84,70, si mal no recuerdo. Existe la posibilidad todavía de, yendo al periodo de aceptación tardía, con bonos en dólares, uno reciba un bono con SER que rinda SER más 6,25%. Esa posibilidad, si bien liquida el 21, falta para la liquidación, me parece que puede llegar a ser que le queda el jugo a esa manzana. Y la realidad es que me parece que hay atractivos en los bonos SER. Fíjate lo que es la curva en pesos, las LEDs arrancan de una TIR de 15%, las cortas, porque, bueno, obviamente empezaron a operarse para hacer el cambio de monedas. Si mal no recuerdo, enero termina rindiendo 30%, 2,5% de TNA mensual. Y teniendo en cuenta que vas hacia una aceleración inflacionaria, que, bueno, por REM están viendo niveles de, si mal no recuerdo, 3,5, 4%. Me parece que los SER son un instrumento interesante, ¿no? En el corto plazo. Y con respecto, para ir cerrando un poco la parte de acciones, cuando uno mira la performance del EWZ de Brasil, que vos mencionabas correctamente, que estuvo muy golpeado en las últimas semanas, y uno mira dentro de todo emergentes, por ejemplo, uno se sorprende que emergentes está arriba en el año, mientras que Europa no, está Europa negativo. Pero cuando uno desglosa esos emergentes, una cosa es China, Corea, Taiwán, por el enorme peso del sector tecnológico, comparado con un Brasil donde pesan mucho bancos, mineras y otros sectores que no han tenido o que se denominan vieja economía. Cuando miro el componente del Merval argentino o de los ADRs afuera, digo, bueno, tengo bancos,
tengo el sector regulado, que son las utilities, los Edenorte, GS, Transener de este mundo, y después me queda petróleo. Teniendo en cuenta esa composición, ¿vos sacarías algún sector para armar una cartera de acciones argentinas o tomarías equilibradamente un tercio en bancos, otro tanto en utilities y cerrás con energía? Mira, yo te digo la verdad, a mí me gusta invertir por nombres pensando en historias de largo plazo, no tanto por sectores. O sea, pero cuando invertís en acciones tenés que hacerlo con un objetivo bueno, si uno quiere hacer trading, obviamente póngase objetivo de salida y de entrada con las especies más líquidas para no tener problema. Pero cuando, o sea, ves las historias dentro de todo, que dadas las circunstancias, mejor la están pasando. O sea, vos ves que dentro de todo, de las pocas acciones que mantienen precios en dólares en máximos, los tenés a Bima, por darte un ejemplo, que dentro de lo que es el sector financiero, no sufre los problemas de la incobrabilidad y no se le cae la cartera del sector privado y no depende de las tasas de las LELIQs como para tener ganancias. Y ahí, por darte un ejemplo, está cotizando 325 millones de dólares. La acción tiene 188 millones de dólares de activos financieros propios, que básicamente son treasuries en la cartera, y tiene una EBITDA de casi 45 millones años, con lo cual estás pagando 2 veces y media EBITDA, con lo cual esas son historias como que valen la pena. Los bancos obviamente están valiendo, presentaron el resultado del segundo trimestre que se descontaba que iba a ser malo, la mayoría ajustó la incobrabilidad teniendo en cuenta las previsiones por lo que es COVID, desarmaron activos con el sector privado, bueno, dadas las circunstancias. Sabíamos obviamente que la LELIQ, que había arrancado en el primer trimestre a niveles de 50, terminó cerrando a niveles de 38, iba a tener menor ingreso financiero por ese concepto. Pero bueno, cuando vos ves bancos que están cotizando a niveles de 3,5, price earning y 1,5, price to book value, pueden llegar a tener algo de recorrido. Obviamente, los que menores están cotizando con ratios muy bajos son bancos que están en el mercado, en el panel general, pero bueno, obviamente la liquidez es mucho menor. Pero dentro de los líquidos, tenés historias como, a pesar de las circunstancias, Banco Macro terminó registrando un ROE ajustado por inflación de arriba del 22%, ahí se ha terminado siendo 16%, en un trimestre obviamente muy malo dadas las circunstancias. Vamos a ver cómo sigue, ¿no? Pero bueno, hay historias dentro de todo donde se puede diferenciar del resto. Obviamente las reguladas están, la mayoría, muy cerca de los mínimos de abril, pensando que no le van a dar lugar a ajustes tarifarios, dadas las circunstancias, y con la aceleración inflacionaria el margen operativo va a continuar cayendo. Ahí hay que ver caso por caso. Tenés las generadoras que muchos tienen PPA que ajustan por dólar link, con lo cual, porque son contratos en dólares a tipo de cambio nominal, ahí van a defender los márgenes y ahí tenés valores absurdos, que siempre lo comentamos, como Central Puerto, que tiene un EBITDA de 400 millones, va a ser casi 500 millones a fin de año con Terminal 6 y está valiendo 380 millones de dólares. La deuda dentro de todo, con la venta de unas turbinas que están haciendo, que tienen en Alemania, la van a caer, va a bajar mucho, y se compensa gran parte con lo que tienen de crédito contra Camesa por brigadier, por vuelta de obligado, perdón. Y tenés, o sea, nos podemos meter en cada una de las historias en particulares. Quería agradecer, Jota, por haber estado hoy con nosotros, por el view. Me queda claro lo del ser. Creo que hay nombres que pueden andar muy bien en equity. Hay que ser muy, muy detallista. Bueno, nosotros nos vamos a despedir hoy. Les agradecemos por habernos acompañado. Les recuerdo que mañana vamos a estar haciendo el House View para hablar mercados de afuera y
porque me parece algo importante. Es una compañía que J llevan muy de cerca, que es Mirgor. Vamos a estar hablando de un segmento que está explotando, que es el sector de autos eléctricos. Quiero echar un poco de luz sobre ese segmento que va más allá de Tesla. Estamos viendo la licitación o la aparición en el listado de muchas compañías. Se va a armar ahí un segmento y les dejo esta inquietud. Para el 2030, seguramente sus hijos los miren y le digan, papá, ¿cómo es que tenían un coche que encendías el motor y escupía humo por la parte trasera? ¡Qué locura! ¡Qué época más loca! Creo que viene una década muy interesante, de muchas oportunidades, y me parece que vale la pena entrar en eso. Así que bueno, los espero mañana a las 10 por este mismo canal, y gracias por estar del otro lado. Un saludo a Martín y a Jota, y gracias por participar.